Ahí estamos grabando. Les quería avisar las fechas que tenemos acá. Ya les digo, acá. La idea de la clase de hoy y mañana, digamos, que también son los chicos de nutrición que están cursando la segunda parte de informática, es terminar con el tema que habíamos empezado de gráficos. Y en nuestro caso, que estimo que nos va a quedar un tiempito, vamos a ver una como introducción, o vamos a alcanzar a hacer algunos ejemplos de tablas dinámicas, que es el último tema que queda, digamos. Después, la semana que viene, o sea, 2 y 3 de noviembre, vamos a hacer el TP integrador o símil parcial, que decimos nosotros, para justamente practicar para el parcial y ver lo que puede haberse no entendido durante la cursada. Eso sería el 2 y 3 de noviembre. Después, 9 y 10, en su caso el 9, ¿no? En nuestro caso, que estamos cursando los martes, el 9 de noviembre sería el parcial, y la semana próxima, el 9, el 16, es el recuperatorio del parcial. Así que nos queda la clase de hoy, la clase que viene y la próxima, el 16, no, perdón, el 9 es el parcial, el 9 de noviembre, entonces tendríamos el parcial. Supongo que, o sea, la metodología del parcial, nosotros vamos a darle un ejercicio para resolver, que es lo que vamos a practicar la semana que viene, un integrador. Claro, eso. Y ustedes lo resuelven y después lo defienden. Eso sí, pienso que iremos a hacer algo factible de terminar en 1 hora y después poder defenderlo. El parcial, Agustina, como todavía no sabemos muy bien por qué la sala de informática no se había terminado aún. Entonces estábamos a la expectativa de ver si la sala estaba en condiciones, si teníamos las compu, la electricidad y red para poder tomar el parcial. Pero eso todavía no sabemos. Igualmente le vamos a confirmar a través del campus para que sepan más o menos cómo nos vamos a organizar. ¿Listo? Así que no de nada. Entonces quedamos 9 de noviembre, sería el parcial. Claro, Clemente, es un único parcial. No, en este caso no vamos a hacer como hicimos no sé cómo, si ustedes cursaron un cuatrimestre el año pasado, claro. Vamos a hacer un parcial, depende de la nota o calificación que obtengan, va a ser si regularizan o promocionan. Y después vamos a hacer los recuperatorios igualmente. No, de nada. Ahí vamos. Voy a poner a compartir la pantalla. Y los archivos que vamos a usar para la clase de hoy son los que ya tienen en Dropbox de la semana pasada. Así que vamos a ver un par de gráficos más que nos faltaron ver. Y después vamos a pasar a la parte de tablas dinámicas, como decía, que es lo último que vamos a ver. Hasta ahí sería lo que entra en el parcial y lo que vamos a practicar la semana que viene. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros habíamos visto? Vamos a hacer un poco de memoria. Teníamos acá, entiendo que, esperen un segundo por las dudas. Sí, este es el archivo que ustedes tienen en la carpeta de la semana 2021-19, un archivo que se llama gráficos, que eran algunos conjuntos de datos como para poder hacer los gráficos. Voy a guardar. Acá en el escritorio.
Y habíamos visto primero el gráfico más sencillo, por decirlo de una manera, que era el gráfico de sectores o gráfico de torta. Después habíamos visto gráficos de barras verticales, también se puede hacer en Excel gráficos de barras horizontales y teníamos gráficos de líneas y con el tema del gráfico de líneas veíamos que podíamos hacer la recta de regresión o algún otro tipo de regresión no lineal ya predeterminada en Excel. Hasta por ahí habíamos llegado. A ver un segundito porque tengo en algún lugar, esperen así no les hablo en el aire, está con los gráficos. Acá. Ahí teníamos, como dijimos, el gráfico de sectores, que dijimos que la torta generalmente representaba el 100%, entonces, o el total, y en este caso podíamos, al seleccionar el gráfico, nos resalta en Excel qué es, o sea, cuáles datos se utilizaron para hacer ese gráfico, y vemos que estamos graficando los nutrientes del pan francés, por ejemplo. Lo mismo o similar podíamos hacer con los gráficos de barras verticales, barras horizontales. Y en este caso teníamos una función de tipo exponencial, como dice acá, y habíamos hecho una recta de regresión. No me acuerdo si alcancé a mostrarles en la parte de regresión, que sería esto que acá aparece. Dentro de los elementos del gráfico, vieron que hay un apartadito o una herramienta que se llama línea de tendencia. En algunos Excel un poco más antiguos, las herramientas del gráfico no están disponibles acá desde el signo más, sino que hay que buscarlas o con clic derecho o acá arriba en la cinta de herramientas de gráfico. En este caso, bueno, tengo acá la línea de tendencia. Y fíjense ustedes que al poner acá más opciones teníamos varias líneas o sea, opciones de línea de tendencia, como dice acá. La opción más sencilla es la lineal, pero después hay otras modelos no lineales para poder ajustar los datos que tenemos acá. Estos son los modelos no lineales por defecto que trae Excel, digamos, ¿no? Si nuestros datos tienen o siguen otra relación que no está dada por ninguna de estas que está acá, lo ideal sería hacer la regresión con otros métodos, no directamente utilizando las opciones predefinidas que trae Excel acá. Si ninguna de estas ajusta los datos de manera correcta, tenemos que hacer la regresión de otra manera. Se puede hacer con Excel, pero bueno, eso ya para más adelante. Hay métodos para hacerlo mediante el solver de Excel. ¿A qué me refiero? A hacer la regresión para funciones no lineales, digamos, ¿no? Que no sean las que ya vienen definidas en Excel. Bueno, y habíamos visto acá, por acá, cómo tener dos ejes, un eje primario y un eje secundario, en caso de que las dos series de datos que tenemos tengan distintos órdenes de magnitud. Fíjense que cada uno de mis conjuntos de datos Excel los llama como series de datos. Entonces, en este caso, que la serie suspensión
tiene un par de órdenes de magnitud mayor al concentrado, lo mejor es hacer un eje secundario y cada serie refiere a un eje. Ahora bien, me falta acá tenemos en la hoja 3 de ustedes, digamos del archivo que está en su Dropbox, tenemos acá un conjunto de datos con el nombre de las personas y el mes, abril, mayo, junio, julio, agosto. Y estos fueron los ingresos por mes para cada una de estas personas, ¿cierto? Y acá abajo están los totales, digamos el total por mes, que lo vamos a resaltar ahí. Fíjense que para sacar el total se usó la función suma y es el total por mes. Si hubiese querido el total por persona, debería de haber sumado acá para cada persona el total de ingresos de abril a agosto, por ejemplo. Cuando nosotros tenemos en este caso, fíjense acá, bueno, perdí. Vamos a hacer un insertar. Esto, alimento, proteínas. Por ejemplo, en este caso de las proteínas para cada alimento. Yo tengo para cada uno de estos alimentos las proteínas, es decir, arroz blanco, maíz fresco, pan francés, cada cual tiene su cantidad en gramos de proteínas, ¿no? Entonces, este gráfico representa las proteínas para cada tipo de alimento. Y vemos que con un color, es decir, con un color de barra, mientras tengamos diferenciadas acá abajo qué valor toma la categoría de alimento, ya nos sirve para graficar las proteínas de cada uno de estos alimentos. Ahora bien, en este caso que tenemos acá, que tenemos tanto el mes como la persona, nosotros podríamos también insertar un gráfico para el mes de abril y tener el ingreso para cada persona durante el mes de abril o para cualquiera de los meses, abril, mayo, junio. En caso que nosotros querramos tener toda esta información de todo el cuadro en un mismo gráfico, podemos usar un tipo de gráfico que agrupe los datos, ¿no? Es decir, en este que hice acá, cualquier cosa ustedes me cortan, me preguntan, ¿no? Dijeron que yo tengo esa tendencia a colgarme hablando. En este que hicimos acá, podemos ver solo el mes de abril para cada una de las personas. O también podríamos ver todos los meses, pero solo para una persona. Esto, por supuesto, va a depender de qué es lo que ustedes quieran mostrar, qué información quieran mostrar. En este primer caso, tenemos para las distintas personas el mes de abril, y en este segundo caso tenemos para una misma persona los distintos meses. Entonces, con un único color que tengamos acá, basta para poder identificar. Pero si quiero graficar, como decíamos recién, los datos agrupados, o sea, hacer toda esta tabla, ahí ya igualmente yo selecciono todo el conjunto de datos, voy a insertar, y si selecciono gráficos recomendados, por ejemplo, ya me muestra los gráficos de barra agrupada. En este caso, por ejemplo, que seleccione este, fíjense que acá ya
necesitamos, aparte de tener la etiqueta en el eje de las abscisas, la etiqueta de qué mes pertenece cada uno, tener una serie de colores disponibles para poder diferenciar las personas, porque en el mismo gráfico veo tantos meses como personas. En este gráfico yo veía personas, o sea, veo distintos valores de la categoría persona acá, Juan, Pedro, María, José. Acá veo meses, pero en este otro necesito. ¿Por qué digo esto, digamos? Porque cuando nosotros tenemos más de una variable que queremos mostrar, en este caso es persona y meses, tenemos que ir pensando cómo las vamos a identificar para que el gráfico se entienda y se vea. Si podemos usar colores, es un poco más sencillo, porque como vemos acá, directamente seleccionamos la paleta de colores y listo. A veces no podemos usar colores y nos piden que sean blanco y negro o escala de grises. Cuando tenemos muchos valores, acá tenemos 1, 2, 3, 4, que son los 4 meses, no, las 4 personas, perdón. Con escala de grises estaría bien porque uno es blanco, otro es negro y habría 2 grises intermedios. Quizás alcanza el ojo a diferenciarlo. Pero si estos fuesen más, quizás el gráfico de barra lo tenemos que cambiar o por algún fondo con... Acá cuando elegimos la barra, fíjense que nosotros le podemos cambiar los colores por otros colores o el borde para ir dándole otro tipo de aspecto, digamos, porque el gráfico se tiene que entender. Entonces tengo que poder diferenciar bien cuáles son los ingresos de Juan, de Pedro, de María y de José en este caso. A veces podemos usar en vez de barras puntos, puntos redondos, puntos cuadrados, rombos, estrellas. Depende de la manera que mejor se interprete en el gráfico, ¿no? Y este es un tipo de barra agrupada. Ahora vuelvo a seleccionar los datos y vuelvo a insertar. Por ejemplo, este. Fíjense que el conjunto de datos es siempre el mismo. Los tiro un poquito solo porque no alcanzo a ver demasiado ahí, para que queden más grandes las barras nada más. En este caso nosotros tenemos cada barra representa un individuo y en este caso cada barra representa un mes. Entonces las utilidades de los gráficos van a ser diferentes. Acá, que me es más fácil comparar para un mismo mes los ingresos de cada individuo y veo que por ejemplo en agosto Pedro fue el que mayor ingreso tuvo, si quiero comparar entre individuos. Si bien también puedo comparar para cada mes los ingresos de Pedro porque son bastantes distintos, es decir, puedo decir que junio Pedro tuvo el menor ingreso, mientras que en agosto fue su mayor ingreso. Cuando los datos son hay bastante diferencia, los puedo, por más que estén las barras lejanas una de la otra, las puedo distinguir con mayor facilidad. En el caso, por ejemplo, acá de Juan o de José, quién es José, que las barritas ya son un poco más similares, abril, mayo y julio. Entre mayo y julio, muy bien a ojo, por lo menos no se diferencia. También en este otro caso que tenemos acá, para cada persona los distintos meses, es más fácil comparar entre cada mes. ¿Cuál gráfico es mejor? Ninguno es mejor que el otro, solo que tenemos que saber qué queremos mostrar, qué es lo que estoy queriendo resaltar. Hacer una comparación entre individuos o entre los meses para cada individuo. Hago un seguimiento por persona o el grupo en general y quiero ver qué persona la que más. Depende de lo que yo quiera mostrar, es qué tipo de gráfico voy a utilizar. Y por último tenemos estos otros gráficos que son de apilados, digamos, columnas apiladas.
que lo que la ventaja, por decirlo de una manera, es que como la columna se encuentra apilada, aparte vemos el total, que va a ser la sumatoria de cada uno de los ingresos, ¿no? Ahí vamos a agrandarlo un poquito. Fíjense que acá, aparte de ver el valor para Juan, María y José, veo el total. ¿Cuál es el inconveniente de este tipo de gráficos? Que es más difícil ver los valores individuales. Es decir, acá Juan, por ejemplo, que es la primera parte de la columna, no alcanzo a distinguir bien. Esto es 500.000. ¿Cuánto le corresponde de esos 500.000 a Juan? Parecería que 200.000. Se ve, ahí uno pierde un poco de precisión. Acá dice valor 163.973. Ahí lo veo, ¿no? Acá en la hoja de cálculo lo veo. Si lo imprimo y lo presento impreso, medio que este valorcito es un tanto difícil de ver de manera visual. Pero veo el total. Entonces, si yo quiero comparar para los meses de abril a julio los totales y aparte distinguir qué proporción del total pertenece a cada individuo, me conviene usar uno de estos gráficos de barras apiladas, porque tengo un poco más de información. Si bien al agregar la nueva información pierdo un poco de precisión en estimar. Pero quizás yo no quiero saber el valor exacto, ¿entiende? Quizás a mí no me interesa en este caso, por ejemplo, entre Pedro y María, que es Bordeaux y verde, saber exacto el valor, sino que me interesa saber que los dos tuvieron ingresos similares para el mes de agosto. ¿Se entiende? Entonces yo acá veo más bien, más que valores, veo la proporción del total. Esto es con estos gráficos de columnas agrupadas. Lo mismo podría ser la columna agrupada para cada persona. Se ve que sería este caso agrupado. Entonces, cuando tenemos más de una variable que queremos graficar, tenemos que pensar cómo distinguir las distintas cosas que vamos a poner en el gráfico. Porque cada vez uno quiere mostrar mucho en un gráfico y a veces el gráfico pasa a ser medio difícil de interpretar. Más si tenemos, por ejemplo, estilo algunas réplicas hechas y queremos mostrar todos los datos juntos, quedan unos gráficos medio complejos a veces. Pero bueno, depende de la situación en la que usted le estén presentando, está bueno o no está tan bueno. Entonces, lo importante sería que del gráfico, que el gráfico exprese lo que yo estoy queriendo mostrar. Muchas veces, cuando uno toma costumbre, por decirlo de una manera, uno muestra el gráfico no que quiere, sino que le conviene. Eso ya es otra cuestión. Por la visual del gráfico, a veces me conviene representar un tipo de dato, ¿no? Y utilizo un gráfico de barras o no, mejor en vez de un gráfico de barras, un gráfico de puntos o modifico el eje. Fíjense que acá, justo este va de 0 a 140. Si lo corro, hago a 120, cosa que no va a ser demasiada la diferencia. Fíjense que si yo modifico el tamaño de los ejes, la estética o no estética, sino la percepción del gráfico cambia. Acá vamos a ponerle 2 exponente 6 y parecería que todo está más parejo, pero tengo acá un pedazo de gráfico que está en blanco. Es decir, a mí me conviene tratar de, si quiero mostrar diferencias entre dos valores, me conviene que los valores justamente estén medio estirados. Si quiero decir, miren cuán distinto es esto, lo estiro.
Igualmente los datos son datos. Uno lo que puede cambiar, como les digo, con el gráfico es la apreciación subjetiva que tiene el que ve el gráfico. Pero el que ve el gráfico, si termina viendo bien los datos, por más que el gráfico lo disfrace, los datos son los datos. Pero ayuda mucho cómo uno presenta el gráfico si uno quiere mostrar diferencias o quiere mostrar similitudes, cómo agarro y presento el gráfico. Pero bueno, esas son cosas más. Digo, porque cuando ustedes hacen, por ejemplo, un trabajo para presentar en alguna revista o en algún congreso, los gráficos, muchos evaluadores lo primero que miran son si bien revisan todo, uno tiende a ir al gráfico, porque en el gráfico uno se hace una idea de todo el cuento que viene como en 2 páginas de texto, mira el gráfico y ya sabe más o menos cómo las tendencias que había entre las distintas poblaciones que estuvimos evaluando, qué resultados se pudieron sacar, todo eso tendría que más o menos resumirse en el gráfico de manera amigable, pero bueno, después hay que leerlo, ¿no? 1 o 2 páginas. Pero por eso uno lo primero que tiende a hacer es ir al gráfico. Entonces hasta acá que vimos gráfico de sectores, gráfico de barras verticales o horizontales, gráficos de línea. Nos queda ver el histograma, que este es un poquito, no, si bien no es difícil para nada, aparte varios de ustedes ya habrán hecho histograma, sí les voy a pedir que lo vayamos haciendo en conjunto por si nos salen. Los vamos viendo. ¿Cuál es la idea del histograma? Nosotros acá estamos viendo, en este caso, gráfico de barra. Si bien el histograma para lo que es Excel es como símil un gráfico de barra por la manera que tiene de construirla o construirlo, el concepto de histograma es distinto. Es decir, es un gráfico que muestra las distintas frecuencias que toma una variable continua. Entonces las barras en nuestro histograma tienen que ir pegadas una con otra, porque no es como en este caso que al ser una variable categórica toma valores individuales, ¿no? Cuando vamos a hacer un histograma, si ustedes se fijan en la hoja 4 que tienen del Excel, tenemos, por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿no? El orden, el género y el peso y talla. Tanto peso como talla son variables continuas. Entonces a estas variables las podemos representar en un histograma. ¿Cómo hacemos el histograma? Depende. O sea, mientras el histograma esté bien armado, no importa qué herramienta utilice para hacer el histograma. Nosotros tenemos acá una herramienta que está en datos, análisis de datos, que se llama histograma. ¿Vieron? Que dice ahí histograma. Le damos a aceptar. Podemos seleccionar el rango de clases. Por ejemplo, nosotros vamos a representar el peso, que es el primero que está acá. Selecciono todo el valor de peso. Si no tengo los rangos de clase, no los pongo y Excel los va a tomar de manera automática. Acá selecciono las opciones de salida, que es si voy a graficar un gráfico o las clases y demás, las quiero en esta hoja o en una hoja nueva. Acá tengo seleccionado en una hoja nueva, le doy a aceptar. Me crea lo que es la hoja 5. Solo que me olvidé de pedirle que me dibuje el gráfico. Entonces lo voy a hacer de vuelta. Análisis, histograma. Y me cree el gráfico y le doy a aceptar. Entonces, como yo no determiné las clases, es decir, los valores superiores de cada intervalo, Excel los calcula con relación a los valores menor y mayor y toma las clases que cree mejor. Entonces acá tengo valores de hasta 41.6, 49.22. ¿Qué es lo importante?
que la frecuencia, o sea, la sumatoria de todas estas frecuencias me dé la cantidad de datos que tengo. En este caso tenemos 32, parecería porque dice 32 ahí, contamos el conjunto de datos, el recuento acá nos da 32, entonces todas estas frecuencias sumadas nos tienen que dar 32. Si no, algún dato nos está faltando. Esto es una manera. ¿Se va entendiendo hasta acá? A ver si... díganme algo acá por el chat. Buenísimo. Así es, por lo menos, que no se durmieron, ¿vieron? Está bien. Entonces, una vez que armamos el histograma, genial. ¿Qué nos falta para hacer esto que estábamos hablando recién, que el eje de abscisas es una variable continua? Nos faltaría que esto parezca un histograma, ¿no? Así parece un gráfico de barra. Entonces, le doy doble clic acá. Y vieron que ancho del intervalo, es decir, el tamaño de este intervalo, lo llevamos a 0. Entonces ahora sí parece más similar a un histograma. Fíjense que los valores de estas etiquetas acá, nosotros los podemos modificar modificando esto, porque el histograma utiliza estos datos, es decir, si yo tengo los límites superiores e inferiores de cada intervalo o los quiero dibujar, por ejemplo, ¿cómo dibujar? Me refiero a escribirlos de esta manera. 39, 22. No sé qué será. O con un guión, como para que quede más simpático. 49, 22 a 56, 84. ¿Se ve? Acá va cambiando las etiquetas. Vamos a estirarlo, si no, porque cosa que no me gusta que queden en diagonal. Eso es a criterio de cada uno. A mí odio las etiquetas diagonales y me gusta que estén derechas, sí, pero bueno, uno, mientras la etiqueta esté de alguna manera y esté bien ubicada, no importa cómo esté. Uno puede ir modificando esta etiqueta para que se entienda. Esa es una opción, digamos, nosotros tener... Voy a cerrar esto. Tener los datos y armar el histograma. Lo armo de manera automática. La otra es querer definir las clases yo. Es decir, vieron que nosotros hicimos. Esto es lo que nos arma automáticamente. Vamos a ponerlo acá, automático. Excel. Excel me armó con estas clases que él supuso las mejores, digamos. Por ejemplo, lo que nosotros podemos hacer acá es decir, bueno, vamos a seguir con el peso como para no marearnos con los gráficos. Voy a ordenar estos datos por el peso. Ordenar por peso de menor a mayor, aceptar. Entonces me quedan ordenados por el peso de menor a mayor. Yo sé que el peso menor es 41,6, el de mayor es 79,7. Entonces puedo armar las clases. Nosotros tenemos acá, que habíamos dicho, 32 registros. Lo que serían más o menos entre 5 y 6 clases, ¿no? Depende de qué criterio uno utilice, pero vamos a suponer, acá cuántas nos armó 6, está bien, 5 o 6 clases. Entonces, ¿qué puedo hacer? Opción, decir, bueno, este es el mínimo, 41,6.
Entonces mis datos van a ir, acá vamos a sacar, no podríamos hacerlo así, 79,7 menos 41,6, y esto lo vamos a dividir por 6. Entonces el ancho de mi intervalo puede ser de 6,35, de 6. Este ejemplo que tenemos acá, el intervalo es, que te ha armado acá en la tablita, quedó de 41,6 a 47,9 de 6,3. O sea que es más o menos este que estamos calculando. Entonces yo puedo decir, bueno, el límite inferior de mi intervalo y mi límite superior. Y posteriormente darle este intervalo de clase para que me arme el gráfico. Entonces para eso vamos a datos, análisis de datos. Los valores de entrada siguen siendo los mismos, solo que ahora utilizo estos rangos de clases. ¿Cómo le llamo acá? Rango de clases. Y le doy a aceptar. Y acá lo mismo, digamos, esto lo tengo que llevar a 0 para que parezca, vamos a hacerlo un poquito más grande. Esta última etiqueta del I mayor, si no tengo nada, se ve que en I mayor tengo 0 porque siempre me pone este mayor. No la contemplo para hacer el gráfico, por ejemplo. Y me quedo con este histograma. Fíjense acá que como los rangos son de distintos rangos, al automático va a cambiar la formita del histograma. Y acá de vuelta, si quiero armar las clases con el valor como nos quedó acá abajo, tengo que ir modificando las etiquetas a mano. Esto para este. Hay otros, como les digo, Excel un poquito más nuevos, que uno lo que hace es seleccionar los datos, ya se me perdieron por acá, seleccionar los datos, ¿cierto? Y vengo a insertar, y acá entre gráficos tengo el histograma. Y ya es un poco más dinámico la modificación esto del histograma. Como yo no lo tengo acá para insertar el histograma como un gráfico más, sino que lo tengo que hacer desde este complemento de análisis de datos, histograma, lo que voy a hacer es abrir el Excel en línea. Acá. Excel Online. Lo abro. Por ejemplo, este. O sea, para hacer, de vuelta, para hacer el histograma, como siempre, podemos partir de los datos crudos, por decirlo de una manera, o sea, la tabla de datos, o podemos ya tener la tabla de frecuencias armada. Bueno, ahí vamos. Yo lo que hice fue copiar mis datos y pegarlos acá al Excel en línea. Voy a copiar y pegar de vuelta para que me quede la primera fila. Ahí. Entonces yo acá puedo insertar entre los gráficos, selecciono una columna de peso, puedo seleccionar acá el histograma. ¿Se ve? Entonces ahí, fíjense ustedes, como hago acá, chico tengo tengo 11. Donde me quedó acá.
¿Por qué les muestro el de en línea? Porque es un poquito más simpático que el otro histograma que nos da el de escritorio, nada más que por eso. Fíjense que acá seleccioné los datos e inserté esto que dijimos que es el peso en kilogramos. No estoy haciendo nada. Título de gráfico, peso en kilogramos. Ahí está. Fíjense que acá directamente me armó automáticamente 4 clases y me puso el valor para cada intervalo con el formato no de intervalo, no como acá que me pone solo el límite superior del intervalo en el Excel de escritorio. Entonces acá en las herramientas de gráfico, nosotros lo que podemos hacer es, por ejemplo, editar el gráfico para que tome la apariencia, no la apariencia, para que nosotros dijimos, bueno, queremos 6 clases para tener un poco más de distinción entre los datos. Acá vieron que se abren varias partecitas, título, eje horizontal, eje vertical y la serie. En la serie nosotros podemos elegir los rangos, es decir, que las clases las cree en forma automática y Excel me hizo 4 clases. Puedo decirle que en vez de esas 4 quiero un número definido de rangos, por ejemplo 6, para tenerlo similar como lo teníamos hoy. Voy a ampliar acá porque si no, no se ve el histograma. Ahí. Se ve y automáticamente me pone las etiquetas. También puedo decirle, si no, el ancho, el rango. Fíjense que para tener 6 clases tenemos el ancho de 635, que es el ancho que nos dio hoy al calcular el máximo menos el mínimo dividido la cantidad de clases. Yo en vez del ancho, digamos, en vez de la cantidad de clases, puedo definir el ancho, decirle, no sé, 5 de ancho de rango. Entonces me tiene del ancho del intervalo. Me agrega más clases para que el ancho del intervalo sea 5. Yo, como me gusta más por número de intervalos, lo voy a dejar acá en 6. Y donde dice desbordar rango o subdesbordar rango son los dos extremos. Es decir, yo puedo elegir acá que desborde por arriba no y muestre los pesos mayores a 78 acá. Eran pesos, sí. Y fíjense cómo este rango es, bueno, hasta acá 78, los mayores a 78 van en esta última clase y los menores a, por ejemplo, 40 van en el subdesbordar rango acá. No tengo menor a 40. Claro. Y 91 me quedo acá. Cualquier cosa. Pues. Pero 78 habíamos dicho y 42. Ahí está. O sea, que todos aquellos pesos mayores a 78 van a ir en este último intervalo, en esta última clase acá, y los menores a 42 van a ir en esta acá. Y automáticamente me pone las etiquetas del eje horizontal. Y también puedo seleccionar, habilitar estas etiquetas de datos para que me muestre las frecuencias arriba de cada barra. Un montón, podemos cambiar las letras, el relleno, dibujito, todo. ¿Vale? Ah, no, el relleno del número, espantoso. Era el relleno que tenía seleccionada la barra. Ah, estoy en etiqueta de datos. Acá, verde.
Quiero un histograma verde, no se está dando cuenta, ahí se ve, porque acá, si bien podemos hacer varias cosas, agregarle, es bastante más limitado las opciones de serie o opciones de los ejes que tiene el escritorio. Si doy doble clic para las opciones de serie, tenemos estas dos, el ancho y el intervalo, y en las opciones del eje tenemos muy poca cosa para cambiarle. En el online está un poquitito más dinámico el tema de la cantidad de clases, el ancho, los colores y esas cosas demás. Importante, sí, como habíamos dicho, que cuando graficamos el histograma estamos graficando una variable continua. Entonces, la apariencia del histograma tiene que ver, o sea, se tiene que ver la continuidad en la variable, por eso necesitamos que las barras estén pegadas. ¿Por qué cuando hacemos insertar el histograma nos pone ese gráfico, pareciera que acá el ancho del intervalo es 150? El que nos pone en un principio es así, Excel. Porque Excel arma el histograma en base a un gráfico de barra, nada más que por eso. Entonces, después para nosotros decirle, bueno, no sos un gráfico de barra, sos un caso especial, sos un histograma, lo pegamos las barras y listo. O directamente usamos esta herramienta de Excel y es un poquito más fácil. ¿Listo? Después, por eso, si nosotros tenemos, ya para lo último de histograma, tenemos los intervalos y la frecuencia, si ya tenemos armada la tabla de frecuencia, nosotros podemos hacer un gráfico, o sea, no contamos con los datos crudos o contamos, pero aparte ya la algún otro, o sea, ¿cómo podemos armar una tabla de frecuencia en Excel usando la herramienta contar? Sí, por ejemplo, y vamos contando por intervalos y armamos la tabla de frecuencia. Hay otros software, como saben algunos, que va a ser más fácil. Pero en Excel, si contamos solo con Excel, podemos armar la tabla. E ir contando, contar si el valor del dato está entre tal y valor, que son los límites de las clases. Y armamos la tabla de frecuencias con esa función. Una vez que tenemos la tabla de frecuencia, insertamos un gráfico de barras, ¿no? Acá, desde la tabla de frecuencia, podemos insertar el gráfico de barra y listo. Lo convertimos en histograma. Y si queremos cambiarlas y ponerle acá para tener en cuenta el intervalo abierto y cerrado y demás, eso lo podemos hacer desde la etiqueta del eje horizontal y listo. O sea, tenemos varias maneras de armar el mismo gráfico en sí. ¿Alguna consulta? ¿Todos pudieron armar los histogramas? Claro, es mejor para lo que es histograma, es mejor el del online. El de la versión online lo que tiene es más, qué sé yo, como todo, tiene beneficios en algunas cosas y hay otras cosas que están más relacionadas con los complementos de Excel que la versión online no lo trae, para lo que es cálculo numérico y esas cuestiones, pero para esto de los gráficos, la verdad que la versión online está bastante buena. No me fijé qué otros gráficos trae. Y después los gráficos que nosotros no mostramos, pero porque son los gráficos de superficie o los gráficos simil 3D, digamos, que tenemos en Excel, pero que son tan complejos a veces de interpretar que la verdad es como para saber que están nomás. Pero nosotros desde la cátedra casi no los usamos. Listo, entonces vamos a ver. Espérenme, me encuentro acá donde están. Acá.
Vamos a ver entonces ahora lo que es tabla dinámica. Entonces, como para hacer que ya nos queda un ratito para tabla dinámica, de los gráficos vimos esto que dijimos, gráfico de torta, gráfico de barra, gráficos de línea con las rectas de regresión. Nosotros no digo si tomamos como haciendo hincapié en el parcial, pero nosotros que vamos a querer hacer una regresión lineal o que ustedes sepan dónde está la herramienta para hacer una curva de regresión nada más. No es que vamos a estar evaluando que ustedes empiecen a calcular datos a partir de un gráfico. Eso por un lado. Desde la parte de gráfico, después las agrupadas, ya sea columnas o barras, y el histograma. Eso es lo que es gráfico. Y después, desde lo que vimos de las funciones condicionales, que habíamos empezado, ¿no? Con las funciones simples de suma, promedio, contar, después le agregamos el sí para hacer las condicionales, después le agregamos el conjunto para agregarle varios criterios. Después también vimos que algo similar, pero de manera más fácil, podíamos hacer con las funciones de base de datos. Y después de las funciones de base de datos habíamos visto las herramientas de búsqueda con la función buscar B. Si mal no recuerdo, eso más o menos sería todo lo que va a entrar en el parcial. Más lo de gráficos y lo que vamos a ver ahora, que es bastante sencillo, es la parte de tablas dinámicas. Tal cual los gráficos, las tablas dinámicas, la idea es que nosotros podamos resumir los datos que tenemos, ¿no? Fíjense, para lo de tablas vamos a usar, ya les digo, no me acuerdo dónde, este archivo de las cremas, que está en la carpeta de la semana 2021, 10-11. Este archivo de las cremas que tenemos acá. Si bien no es un archivo tan grande, si yo quiero sacar alguna conclusión a partir de estos datos, es muy difícil desde los datos así, lo que sería un símil la base de datos. Tengo que trabajar con esta información para hacerlo más fácil de representar. Entonces, una opción son los gráficos. Mostrar lo que quiero mostrar, obvio no voy a poder mostrar todo, pero mostrar lo que quiero mostrar con los gráficos. Otra opción de resumir los datos, mostrarlos a través de tablas. También después a las tablas le podemos agregar gráficos, por ejemplo. Pero acá en Excel, una forma fácil de manejar estos datos son a través de tablas dinámicas. ¿Cómo hacemos para insertar una tabla dinámica? Primero tenemos que seleccionar todo el conjunto de datos y vamos a la herramienta insertar tabla dinámica. Como ahí justo había seleccionado, ya me queda cargado la tabla o rango y donde voy a poner el informe de la tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo, por ejemplo. Siempre es más fácil, ¿no? Ponerlo en una nueva hoja. Y fíjense que el área acá, si me voy del área de la tabla, pierdo las herramientas, por decir una manera, de la tabla. Si hago clic en el área de la tabla dinámica, se me habilita esto que son los campos de la tabla dinámica. Como nosotros seleccionamos toda la tabla, me pone todos los campos disponibles. Si hubiese seleccionado un pedacito de tabla, no tendría todo. Yo acá seleccioné todo y puse todo. Entonces me pone disponible todos los campos acá. Entonces, por ejemplo, ¿qué voy a querer hacer? Una tabla acá dinámica en base al producto y el trimestre, ¿no? Entonces pongo, no son tantos productos, son cuatro productos que los puedo poner en las filas. Entonces traigo producto, lo puedo, o sea,
selecciono y lo arrastro hasta filas, y trimestre lo pongo en las columnas, por ejemplo. Entonces en las filas tengo el producto y en las columnas tengo el trimestre. 1, 2, 3, 4. ¿Y qué quiero graficar para cada trimestre? O sea, no graficar porque estamos en una tabla. ¿Qué información quiero poner adentro de la tabla? Podría poner la producción en cajas, por ejemplo. Y fíjense que tengo acá la producción en cajas en mi columna de datos, la columna F. Puedo tener la suma, acá veo que me pone suma de productos. En realidad la suma de producción cajas, que es la variable. O puedo acá configuración de campo de valor. Y en vez de la suma, que me muestre el promedio. Promedio producción caja. Fíjense que acá en la tabla dinámica aparece suma de producción cajas porque es lo que me está mostrando la tabla. Ahora lo cambio, le pongo promedio y me cambio acá a promedio de producción de cajas. Para cada crema, para cada trimestre, el promedio de la producción de cajas. Entonces yo puedo decir, bueno, a mí me interesa mostrar el trimestre 2 y el 4. Puedo usar los filtros, ¿no? Y en vez de mostrar todos los trimestres, mostrar solo el trimestre 2 y 4. Y puede interesarme mostrar solo la anti-age y la exfoliante, por ejemplo. Mira, así. Y esto es bastante más fácil de armarlo acá desde la tabla dinámica. Voy a volver a poner todo. Ahí. Que desde estar haciendo un contar, sí. En este caso tendría que ser un promedio sí conjunto para cada valor del, o sea, para cada producto y cada trimestre. O sea, hacer esta tabla la podemos hacer a mano, como estamos diciendo, con, en este caso, promedio sí conjunto sobre la columna producción de cajas y teniendo en cuenta el producto y el trimestre. Por ejemplo, si en vez del trimestre quiero tener la planta de producción o el año, cambio acá, en vez de trimestre, pongo planta de producción. Fíjense que al seleccionar la planta se me fue por fila. Esto también podemos tener para cada producto, en cada planta de producción, el valor del promedio de producción de cajas. Lo que puedo hacer es llevar a las columnas la planta de producción. Entonces tengo Avellaneda, Gualeguaychú, Rosario, Tortuguita y el total. Estas son las 4 plantas de producción para cada uno de los productos. Y me está mostrando el promedio de producción caja. Si en vez del promedio de producción cajas quiero mostrar el promedio de producción de unidades, que es esta otra columna, saco esto y pongo producción unidades. En vez de producción cajas como tenía hoy, pongo producción unidades. Y en vez de la suma, puedo poner el promedio, por ejemplo. ¿Se ve? Esto es muchísimo más fácil de manejar que ponernos a armar las funciones conjuntos. Para esto, o sea, sentamos a hacer cuentas, es decir, cuentas que yo lo que me devuelva la promedio sí conjunto lo estoy usando en una función o en una ecuación matemática y sí, voy a usar la función. Si quiero resumir los datos como es lo que estamos haciendo, me conviene usar la tabla dinámica. Fíjense que acá yo le hago clic y producción peso y para cada planta, es decir, si quiero tener en la tabla, que ya queda medio inentendible, ¿no? Pero bueno, si quiero tener los datos del promedio de la producción en unidades y la suma de producción en peso, puedo tener para cada una de las, ¿cómo se llamaban esto? Plantas de producción,
Promedio de producción, suma de producción. Acá tengo para Gualeguaychú, promedio de producción, suma de producción, para Rosario y para Tortuguita. Se va haciendo como un poco más grande, pero bueno, acá también. Capaz que quiero mostrar solo los datos de Gualeguaychú. Es decir, y ya me conviene filtrar acá y no estar filtrando todo acá. O sea, para cada cosa en este primer renglón. Voy a poner todos acá. Se ve, entonces acá tenemos la planta y el producto. Después, para cada uno le podemos agregar la zona. O sea, esto como siempre depende de la cantidad de información que querramos mostrar. Acá tengo el producto, la planta, Avellaneda, Gualeguaychú, y la zona Buenos Aires interior. Se ve. Ya tengo tres cosas, tres variables, y de eso estoy mostrando el promedio de producción. Voy a sacar la zona para poder hacer un gráfico más o menos que se entienda. Entonces ahora, una vez que tenemos la tabla, podemos insertar un gráfico. ¿Se ve? Entonces, como este gráfico parte de los datos de una tabla dinámica, lo que nosotros podemos hacer es lo mismo, filtrar como estamos filtrando en la tabla. Acá tenemos el promedio de producción de unidades. Para cada producto tenemos la planta de producción. Entonces puedo, por ejemplo, mostrar solo la planta de Avellaneda y Gualeguaychú, que quiera ver diferencias entre esas dos. Si tengo todo seleccionado y se hace muy complicado entender todo junto, o crema anti-age y crema hidratante, por ejemplo, para esas 4 plantas de producción. Como esto parte de una tabla dinámica, me queda un gráfico dinámico, vamos a llamarlo, ¿no? Que puedo ir cambiando. Y la otra está, que acá es fácil, al contrario que cuando lo hacemos con funciones, cambiar filas por columnas. ¿Se ve? Cambié el producto, lo puse en las columnas, y la planta lo puse en las filas, porque solo tengo que mover mis valores acá en este campo de tabla dinámica. Entonces, cuando queremos resumir los datos, nos conviene a nosotros usar, voy a agregar todas las tablas dinámicas. ¿Pudieron armar todos alguna tabla dinámica? Díganme ustedes. Si pudieron de manera sencilla armar esta tablita. Sí, bueno, Aaron, ¿alguien más aparte de Aaron? Buenísimo. ¿Qué es lo importante, digamos, de la tabla? Que la tabla hace referencia a mis datos acá, aparte, ¿no? Entonces, si yo cambio, porque esto cambia, o agrego, o lo que sea que vaya pasando con mis conjuntos de datos, eso lo voy a ver reflejado acá, en la tabla dinámica, y directamente lo voy a ver reflejado en el gráfico. Entonces puedo ir creando distintas tablas dinámicas dependiendo de lo que quiero ver o resumir, y ir mostrando los gráficos. Esto, como dijimos, podemos usar las funciones de conjunto, contar sin conjunto, promedio sin conjunto, todo lo que sea, pero es bastante más fácil armarlos con las tablas dinámicas. Bueno, entonces hasta acá de lo que vimos hoy entraría en el parcial.
Cualquier consulta que vayan teniendo, por favor, la van haciendo por el campus. Sí, mientras tanto yo les hablo, ustedes me dicen si hay alguna pregunta de lo de hoy o de lo que hemos visto a través del cuatrimestre. Y la idea sería entonces la semana que viene hacer el práctico, que nosotros lo deberíamos ya tener cargado después en el campus para lo que no lleguemos a resolver en clase, ustedes lo puedan hacer a través, o sea, contrastar con lo que esté cargado en el campus, ¿sí? Entonces los temas son esos que les comenté hoy, desde lo que vimos del inicio de la cursada. La metodología, igual esto le vamos a estar poniendo en el campus. La metodología seguramente va a ser como hacemos siempre, digamos, le damos el ejercicio, más o menos 1 hora para que lo resuelva y después lo defienden. Y queda definir si es virtual o presencial. Pero bueno, eso más llegado al día, vamos a ver si está disponible la sala de informática y ahí empezar a coordinar si todos pueden venir, si es presencial, si todas esas cuestiones. ¿Listo? ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? Bueno, nos vemos entonces el martes que viene, después les cuelgo la clase y listo por hoy. Por hoy voy por el cuatrimestre, hasta acá llegamos con este tema. Nos vemos. Que pasen lindo.